Legal, La Piedra Abuela Cueca. A. Henry Pittier. B. La Llovizna. C. Canaima. D. Morrocoy. ¿De cuál parque nacional de Venezuela fue extraída mediante una donación ilegal la piedra Abuela Cueca? A. Henry Pittier. B. La Llovizna. C. Canaima. D. Morrocoy. La respuesta es la letra C. Canaima. Choli, Aniguayalejo en Huachucuá. ¿Qué significa para el pueblo Pemón? ¿Tú nos puedes decir algo sobre qué significa espiritualmente la abuela Cueca para el pueblo Pemón actualmente? Para nosotros, pueblo Pemón, y para todos, algo sagrado en la parte espiritual, porque es una energía que está atrapada allí en ese lugar, no solo, sino hay otros lugares sagrados. Por eso para nosotros es importante, es de nosotros algo que tiene un gran significado, de que allí está el ejemplo que nos dejó un aprendizaje que nos dejó pues nuestros ancestros. Por lo tanto, cuando se unen muchas energías positivas, ahí está la parte espiritual, porque es igual que de un ejemplo que voy a hacer de una iglesia. Se puede alguien sacar alguna cosa que ellos lo tienen y se los llevan. Ese es algo, parte espiritual de esa iglesia. Asimismo, de la naturaleza, nosotros también formamos parte de la naturaleza, y lo que nos corresponde son esos lugares sagrados que nosotros tenemos. Sí, es que sí, eso a veces no lo entienden nuestros hermanos arigunas, y por eso la finalidad de estos programas, ¿no? Y que sean los propios indígenas que cuenten estas vivencias, ¿no? Porque muchas veces a nosotros tenemos algunos objetos que son sagrados, que a veces son adornos corporales que usamos, y a veces nos los han dado las bisabuelas de nuestras bisabuelas. Entonces, de generación en generación, tenemos eso que para nosotros tiene la energía de esa gente, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, en el pueblo guayú a veces se dice, ese collar, cuando una persona usa ese collar, dice, ¿qué puedo darte yo? O sea, hay que hacerle como una ofrenda, se acostumbra a hacerle como una ofrenda, porque los ojos se están enriqueciendo con ver ese objeto. Entonces nosotros interpretamos que ahí está lo sagrado de esa piedra, que tiene una energía allí que está atrapada, como tú dices, y que es necesario pues retornar a la abuela para que vuelvan otra vez ellos. ¿Y por qué no? Pues yo pienso así, especulando que a lo mejor quién sabe después qué puede pasar más adelante, ¿verdad? A lo mejor no lo veremos nosotros, pero me imagino, es lo que hemos oído decir, que el abuelo está triste, y el pueblo Pemón entonces percibe esa tristeza y se siente como comprometido, se siente como obligado a buscar la manera, ¿cómo hacer en un país tan lejos, Alemania? ¿Cómo hacer para retornar? ¿Cómo hacer que la abuela regrese? Porque se percibe, sobre todo los abuelos y las abuelas perciben que el abuelo está triste. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se percibe eso? Bueno, viendo... ¿Qué es lo que dicen los Pemón? ¿Está triste el abuelo? El abuelo está triste, dicen.
Sí. dicen y decimos todos, porque vemos cuando no alumbra, dejó de alumbrar en la noche, Ya. como lo veían algunas personas, ya no alumbra, quiere decir que ya está apagado. Ya. Y con eso solo sabemos que está triste. Y por eso exigimos que devuelvan, porque gracias al presidente que nos ha dado muchas leyes a beneficio de los pueblos indígenas, que es la ley del patrimonio cultural, que hoy tenemos el presidente del patrimonio cultural que también está trabajando sobre eso, y tenemos allí está plasmado todo de lo que son lugares sagrados de los pueblos indígenas que tienen que ser respetados. Anteriormente no hacían eso, se llevaban cualquier objeto que veían y se los llevaban porque no les importaban si eso forma parte de la cultura indígena. Para ellos no tenía ningún valor. Lo veían triste los abuelos cuando se llevaban algunas cosas que son memorias ancestrales, que lo tenemos en los lugares sin moverlo. Son piedras pequeñitas, pero tienen un gran significado, que son teopú, dicen ellos, que son para llamar a los peces, tupú para los venados, tupú para muchas cosas, para la abundancia. Eso se han ido perdiendo porque no están en los lugares, porque donde están son en los lugares sagrados, como los tepuyes. Sí. Pero ahora los turistas van a los lugares sagrados y como ven bien bonito lo agarran y no sabe que eso un tupú importante que ni siquiera yo como Pemona lo puedo agarrar y llevármelo. Entonces son cosas sagradas, por eso siempre estamos agradecidos la ley del patrimonio cultural, porque ahí nos plasma lo que es sagrado y lo que es sagrado que se ve y la parte espiritual. Y nosotros hoy lo demostramos en una ceremonia que se pudo sentir, porque allí se movieron muchas energías de diferentes pueblos y eso es algo que le pueda devolver a nosotros mismos, a nuestras raíces, a nuestra esencia natural. Por eso nosotros los indígenas estamos siempre en armonía con la naturaleza. Queremos estar más conectados en la naturaleza más alejada, porque ahí sentimos, como lo dijiste usted, escuchar. Nuestros abuelos escuchaban lo que son los cantos de los pájaros, ya tenían su anuncio, anunciaban a través de su canto. Claro. Y también los ríos tienen su sonido. Si aprendemos a escuchar, nos conectaremos más fácil con lo que no vemos, pero lo vamos a sentir. Entonces son muy, muy importante para nosotros. Sí. Es que igual que ustedes tienen los tupú, nosotros también, los pueblos indígenas en general, tenemos esos objetos sagrados que a veces entre nosotros mismos ocurre, los pueblos indígenas, sobre todo los jóvenes, a veces no aprecian eso. Por ejemplo, eso está prohibido venderlo. No tiene precio. No tiene precio. Y resulta que nosotros, ¿cómo hacemos? En vida se heredan las cosas en nosotros, no es después de muertos. Y nosotros lo que hacemos es a nuestros nietos, a nuestros hijos, a las personas más queridas que nosotros tenemos, les vamos dejando algunos de esos objetos, pero se los damos no como una propiedad, sino que se los damos como una custodia que deben tener. Yo me voy a desprender, voy a hacer un largo camino, ya en cualquier momento me puedo morir. Yo como una ofrenda, como una demostración de mucho amor, yo te voy a dar y el reconocimiento a que tú eres una persona íntegra, que reúnes una serie de cualidades y para que te protege, porque esos objetos sagrados para nosotros son tan sagrados porque son como una protección, ¿verdad? Y nosotros entonces, alguna amiga o algún amigo, cuando le damos algo de esto, es para que justamente le dé esa importancia, lo ponga en un lugar especial, lo lleve en su cuerpo, como un adorno, pero también
lo conserve. Nunca lo puede vender, nunca lo puede dejar a un lado tirado como cualquier prenda. Eso es algo sagrado y nos cuesta tanto que lo entiendan. Y por eso también nosotros a veces nos sentimos tristes, porque a veces nuestros nietos encontramos alguna prenda, algún objeto que le dimos, no valoran eso, pero esa es parte del trabajo que tenemos que hacer. No solamente han saqueado nuestros territorios, nuestras tierras, sino que hasta nuestro pensamiento lo han saqueado y también lo más sagrado para nosotros. Bueno, vamos a volver de nuevo, vamos a hacer una pausa necesariamente. ¿Sabías que el Parque Nacional Canaima fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994? ¿Sabías que la piedra Abuela Cueca tiene un peso de 30 toneladas, 12 metros cúbicos y su color es rojizo? Tu programa Presencia Indígena Mnaca, Cholilo. Ahora, Choli, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué planes hay para que la abuela retorne de nuevo? ¿Cómo podemos recuperarla? Porque quiero decirte que hicimos hace como un mes, o yo creo que un poquito más, un mes y medio, pero fue este año, estuvimos con el embajador de Alemania y fuimos allá, estuvo el diputado José Luis González, el PEMON, que actualmente es presidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. Fuimos acompañados del embajador, en ese entonces de Ramón Goyarza, fuimos con él y justamente para hablar con el embajador. ¿Cómo hacíamos? A nombre de CONIVE fuimos, precisamente para pedir cómo podemos hacer, qué gestiones podemos hacer, para que nos sirviera de puente el embajador de Alemania, que en Venezuela nos sirviera de puente, cómo está la abuela, dónde está la abuela, en qué parte de Alemania, en qué ciudad está, y que supiera que los indios íbamos a pedir ese retorno de la abuela. Ahora, ustedes, los PEMON, ¿y qué otras gestiones se están haciendo? ¿Qué planes hay? Bueno, desde que llevaron a la abuela Cueca ha sido una lucha constante de los líderes de muchas comunidades indígenas unidos. Se trasladaban a las embajadas, los capitanes comunitarias, sector 5 más que todo, se unió, fue a la embajada a entregar algunos oficios y todos esos trabajos han estado haciendo y la última vez se hizo como una manifestación pacífica hasta la embajada, donde muchos pueblos PEMON se trasladaron a la embajada y le entregaron al embajador un comunicado donde se pronunciaron no solo pueblo PEMON, se unieron otros pueblos como los Guayú también estuvieron, claro, los de Yupa también se unieron, porque todos los pueblos cariñas. ¿Y ya ustedes saben en qué ciudad está, en qué pueblo está? ¿Está en un museo, está en una plaza? Están en Parque Berlín. Ajá. Está en el Parque Berlín, lo dijo el mismo embajador y se prometió, firmó un compromiso que él iba a hacer un enlace allá en Alemania para ¿Pero quién devolver. se lo llevó? ¿Fue el gobierno? ¿Fue un artista? Artista. ¿Cómo fue eso?
un artista que... Pero el gobierno de Venezuela no vio cuando esa piedra se la llevaron, porque eso no era una piedra chiquita. No, anteriormente No nadie... existían esos controles. Esos controles. En la Cuarta República se llevaron muchos minerales importantes de Venezuela. Y como también se llevaron el oro, que es de Venezuela. Sí, de la Esmeralda salió un avión directamente a Estados Unidos a llevarse el oro. Así mismo se llevaban todo. Los del pueblo indígena también muchas cosas, muchas memorias ancestrales se los llevaron para que poco a poco se desaparecieran, no hubiera ni un recuerdo ni una memoria ancestral porque no fueron escritos. Ahora, este hombre, este artista que se lleva eso, se lo lleva y luego se lo da. ¿Cómo eso está en un parque? ¿Será como una especie de alcaldía? ¿Será el gobierno municipal? El gobierno municipal. Ellos lo tienen allí, ese artista, dicen científico artista, algo así, que lo tiene como para, lo hizo como un proyecto para buscar la paz, algo así, a nivel continental. Entonces los minerales importantes de diferentes países lo tiene. Uno de ellos es de la abuela Cueca que está allí, que es de Venezuela. O sea que es un coleccionista de estas piedras, sí, sin saber que es sagrado quizás, sino simplemente su afán mercantilista, ¿verdad? O de fama espiritual hace que él compilara todas esas piedras preciosas. Sí, se lo lleva así. Pero ahora, eso anteriormente eso no tenía control porque ellos negociaban de esa manera. Ahora, ¿qué planes futuros, próximos tenemos ya? O sea, entiendo que en el encuentro de sabios y sabias indígenas que se está realizando en Venezuela, donde nos acompaña Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz en el 92, y otros hermanos indígenas. Vino un hermano indígena Cuna de Panamá, que ellos lograron una gran revolución en 1925, pero también están hermanos indígenas de México, de Bolivia. Entonces esta gente allí se acordó esta mañana que como una de las conclusiones precisamente era luchar, ya como una conclusión, luchar para que se devolviera, retornara la abuela Cueca. Y para eso, en primer lugar, tenía que ir una comisión, quizás acompañada de un chamán, una pequeña comisión, porque es muy costoso los pasajes para Alemania, ir hasta allá para consolar, para conversar con la abuela y decirle que pronto va a volver, va a estar al lado del abuelo, que va a volver a su territorio, pero que es un poco, quizás algunos días. Y todo esto es mientras se hacen los trámites ante el gobierno de Alemania a través de la Cancillería, porque eso tiene que ser de gobierno a gobierno si está en un parque, porque si pudiésemos nosotros, pues bueno, nos las traeríamos de una vez, pero eso tiene que ser a través de la Cancillería, que se lo pida a la Cancillería de Alemania para que el gobierno de Alemania pues nos las entregue nuevamente. Eso fue lo que se acordó en el evento, ¿verdad? Y entonces bueno, algunos querían ir con sus danzas para alegrar a la abuela, porque también hay noticias y han habido sueños, y es lo que dijeron algunos de los sabios que estaban allí, de que había una gran tristeza no solo del abuelo, sino que de los mismos Pemón actualmente, porque ellos sienten como que una culpa por no haber hecho algo, por no lograr, por no empeñarse en ese retorno. Ellos sienten cargos de conciencia también ante eso, y por eso, bueno, es una lucha que tenemos que hacer no solo los Pemón, sino todos los pueblos indígenas.